Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas, amigos, oyentes? Wow, qué bueno estar nuevamente con cada uno de ustedes. Para mí es un gozo increíble compartir estos temas. Hemos estado durante estas 2 semanas viendo 2 temas respecto al dinero. La verdad que fueron muy interesantes, de mucha edificación. Y bueno, me gustaría invitarlos a que nos comenten, también nos den sus aportes en los canales de YouTube o cualquier medio que nos escuchen. La verdad que esto es importante porque crecemos juntos, compartimos y también me encantaría crecer más con ustedes, ¿no? Y sus comentarios son importantes. Y creo que posiblemente en las próximas temporadas estaremos invitando a algunos hermanos, ¿por qué no?, a compartir algún tema de bendición para nosotros en este podcast, ¿no? Pero bueno, entrando en tema, voy a estar hablando de un terreno un poco hostil, se puede decir, para el enemigo, pues es difícil, hermanos, creo que sí, porque cuando se habla de la mente y el cuerpo, la ciencia de la química y la parte espiritual se puede ver a simple vista como un choque, pero no es así, porque hay una relación, pero al parecer puede parecer que no, así que es un poco, la línea es muy delgada. Por eso, queridos hermanos, al hablar de este tema me gustaría que se prestara mucha atención, principalmente la introducción, porque nos ayuda mucho a comprender la sección donde veremos qué hacer como cristianos respecto a la depresión. Y bueno, esta lección es de mucho interés, tomando en cuenta de que somos replicadores de la palabra, como nos dice Santiago 1:22. No se contente solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, y llévenla a la práctica. Y llevar a la práctica es aplicarla a lo que nos rodea, y a veces vamos a necesitar ser ese acompañamiento entre hermanos, ¿no? Bueno, primero que todo me gustaría iniciar recordando que Dios creó un mundo perfecto, eso lo sabemos. Todo funcionaba en su lugar, todo estaba en un orden legítimo, pero ¿qué sucede? El hecho de que Dios es perfecto en todo su diseño no quita el hecho de que hubo una caída, lo cual, como todos sabemos, esa caída fue hecha por el hombre, nosotros. Y no vamos a entrar en detalles escatológicos ni del estudio del inicio de las cosas por ahora, quizás más adelante, pero Génesis 3 nos narra que la muerte entró a ese mundo perfecto y empezaron a aparecer enfermedades, virus, el corazón se dañó, pulmones, de todo, y por supuesto el cerebro comenzó a padecer disfunciones, y esto también se puede incluir la depresión. Pues la depresión es una de esas enfermedades que surgieron al fruto de la caída, ¿no? Y pues la forma de pensar de los seres humanos se trastornó tanto que inclusive Pablo nos advierte en Tito 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Bueno, hermanos, mire, le comento algo muy interesante. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un desorden mental común caracterizado por una persistente tristeza, una caída, una pérdida del interés en algunas actividades que normalmente uno disfruta, acompañado por una incapacidad de realizar actividades diarias. O sea, netamente, por lo menos 2 semanas te encuentras en un estado de tristeza total. Y va muy contrario a lo que es la personalidad de algunos hermanos inclusive. La depresión es un desorden muy complejo. Un estudio publicado en el 2016 demostró que hay 4 diferentes tipos o subtipos dentro de la depresión que persiste dependiendo de los síntomas. Y bueno, se estima que la depresión afecta aproximadamente 300 millones de personas, cuidado, un poco más, en el mundo, y mayormente pues son las mujeres los que lo padecen, y también existen aspectos genéticos que pueden influir en su aparición. Como un detalle importante de este tema es bueno saberlo. En muchos círculos cristianos existen pues algunas creencias que piensan que es imposible que para un verdadero creyente pueda deprimirse, a menos que esté en pecado o tenga falta de fe o falta de conocimiento bíblico. Y sin embargo, hermanos, tenemos que ser muy objetivos en esto. Un estudio de la palabra demuestra que varios profetas se deprimieron. Algunos sí, por su propio pecado, como David, y otros por el pecado del pueblo, como Moisés, cuando obviamente recibía esos actos al pueblo que él dirigía. Jeremías se deprimió porque el Señor le reveló lo que pasaría al pueblo judío. Imagínense, o sea, se deprimió por conocer la realidad como seres humanos que son.
Bueno, mire, mis queridos hermanos, yo la verdad quisiera ser bastante, pues, muy claro de que al decir que todos los pacientes deprimidos lo están por haber pecado, pues estamos haciendo quizás algo de daño o un mucho a los que están deprimidos por razones médicas. Estas personas al final terminan sintiendo los síntomas típicos de la depresión y adicional a eso la culpabilidad de haber pecado. O sea, son dos cosas. Cuando muchas veces no lo han hecho. Generalizar de esta manera pues nos convierte en acusadores inmediatos, en personas, por ejemplo, los amigos de Job, si recordamos, quienes dieron consejos y explicaciones y no entendían la situación que estaba pasando Job. Entonces, no podemos ver la depresión como toda espiritual o toda biológica o física, ya que usualmente es una combinación de ambos componentes. Recuerden que el cuerpo y el alma están muy relacionados, muy entrelazados. Entonces, la depresión aumenta en la oscuridad típica de la mente. ¿Y qué pasa? Trata o pone el corazón un poco más duro. Entonces, nuestro corazón nos engaña, como dice Jeremías, en Jeremías 17:9, sentimos una especie de nube o duda y temor siempre encima y una neblina así como que no nos deja ver las cosas como son en realidad. Entonces comenzamos a pensar esto y nunca se va a ir. Entonces los problemas al parecer parecen más grandes que las promesas del Señor a nosotros. Y las heridas y el dolor vencen nuestra fe, pero como resultado perdemos de vista que este mundo no es nuestro hogar. Entonces, en vez de buscar las razones para alabar al Señor, preferimos que maldecir la situación o la crisis. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa con el cristiano? ¿Cómo podemos afrontar esta situación? Yo sé que no es fácil, hermano, y lo sabemos, pero permítanme comentarles algo. Miren, estimados amigos, la Biblia nos dice que estemos llenos de gozo y alabanza. Filipenses 4:4 nos confirma y Romanos 15:12 también. Así que aparentemente, obviamente, el Señor propone que vivamos vidas con gozo. Y por supuesto que esto en realidad no es fácil, pues para alguien que atraviesa una situación difícil o depresiva es una lucha fuerte, pero puede mejorar a través de los dones de Dios, con la oración, con los estudios bíblicos y por supuesto su aplicación. El compañerismo es importantísimo con otros creyentes, la confesión, el perdón, la consejería que pueden dar nuestros líderes, amistades. Por eso es muy importante que estemos muy cerca unos a otros. Debemos hacer ese esfuerzo. Entonces, los sentimientos de depresión con frecuencia pueden resolverse cuando el que sufre quita la atención de sí mismo y la pone directamente en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? Lo primero es lo primero, hermanos. Buscar ayuda. Cristo nos dejó una familia, su iglesia, porque Él conoce nuestras debilidades y la necesidad que tenemos. Inclusive el capítulo 15 de Romanos nos habla de eso en las primeras líneas. Cuando la depresión es por pecado, la solución es arrepentirnos principalmente. Eso es algo que no tiene discusión. Es posible que la depresión sea un llamado de Dios. ¿Para qué? Para que volvamos al redil, sanarnos, ¿sí? Porque el pecado nos esclaviza y eso nos separa de Dios, evidentemente, ¿no? Entonces, muy importante tomar esto en cuenta. En la mayoría de los casos, la depresión no producida por un desbalance químico o por la parte pues, biológica, la consejería bíblica es suficiente para mejorar. Sin embargo, ojo, particularmente cuando la depresión es muy severa o la persona no responde a la consejería después de muchos métodos o muchos intentos, hay que continuar con la oración, hay que continuar con el acompañamiento, pero quizás la medicación sea necesaria, no está mal, ¿sí? Contraria a lo que algunos creen, en la comunidad cristiana, y esto es una opinión muy personal, la depresión clínica no siempre es causada por el pecado. En ocasiones la depresión puede ser un desorden que necesita ser tratado, ¿sí? Medicamentos, consejería, sí, puede ser, pero Dios es capaz de curar cualquier enfermedad o desorden y eso lo sabemos. Sin embargo, en algunos casos no está de más consultar con un doctor por una depresión. Esto no es distinto a ir a un médico, por ejemplo, por una herida o por una enfermedad, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, para ya finalizar, a mí me gustaría recordar que para aliviar este tipo de ansiedades debemos asegurarnos de estar firmes en la palabra. Aun cuando no tengamos deseo de hacerlo, tenemos que hacerlo.
Las emociones pueden desviarnos, pero la palabra de Dios es firme e inmutable. Recuerden que no cambia. Entonces debemos mantener firme también la fe en Dios. La Biblia nos dice que Dios nunca permitirá en nuestras vidas aquellas tentaciones que estén más allá de nuestra capacidad para manejarla. Y manténgalo eso en mente si usted está pasando por una situación así. Téngalo muy presente. Nosotros recibimos pruebas y podemos con ellas porque el Señor lo ha permitido. Aunque el estar deprimido no es pecado, el cristiano sí es responsable de la manera como responda con esta aflicción. Por eso, hermanos, la verdad que para mí fue un gusto compartir con ustedes este podcast muy interesante, muy bueno. Yo la verdad que me llenó de gozo investigando, compartiendo con ustedes, y los exhorto pues a que nos sigan escuchando y compartir pues este lindo podcast. Nos vemos, bendiciones, saludos, un abrazo.